Hola, hola, ¿cómo están mis queridas hermanas? Espero no estar chueca. Qué bueno que ya estamos reunidas y listas para nuestra clase de hoy, para ver qué es lo que el Señor nos va a mostrar. Espero que todas se encuentren bien y todos. La próxima semana, si hoy nos da tiempo de terminar, como siempre, vamos a ver, con el favor de Dios, el personaje de Dorcas. No es muy conocido para personas que tienen poco tiempo iniciando en la lectura de la Biblia. Dorcas fue la mujer que sirvió a Dios con su aguja. Ella hacía ropa para la gente pobre, por eso dice que sirvió a Dios con su aguja. Después va a ser el personaje de Zafira y vamos a terminar con el personaje de Ana, aquella viuda que supo enfrentar su soledad. Hola, Ame, buenos días. Entonces vamos a iniciar y les voy a pedir que vayan abriendo su Biblia en Juan 4. Ahí está el pasaje de la samaritana. Les recuerdo que cuando puedan compartir estas pláticas, han sido de mucha edificación para otras personas, aparte de nosotros. Y bueno, ahí lo ponemos. Vamos a iniciar leyendo para que podamos entender, y ahorita voy a dar un esbozo, voy a explicar geográficamente dónde estaba el lugar donde se desarrolla la historia. Pues vamos a iniciar. Juan 4, desde el versículo 1, y dice así: Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Y vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y la mujer le dijo, Señor, dame esa agua, para que yo no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte
y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablara con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: vengan, vengan, un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Les dijo: vengan, vean a un hombre que me ha dicho todo lo que cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ahora nos pasamos al verso 39. Y dice así: y muchos de los samaritanos que aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer: ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ok, pues vamos a dar inicio. Este fue todo el pasaje completo de esta mujer, de la samaritana. Ya me sigo viendo chuecas, pero ya, bueno, ya me dijeron que no estoy tan chueca. Bueno, pues vamos a iniciar. Les voy a dar un panorama general del lugar donde se está desarrollando esta historia. En el verso 1 al 3 de lo que acabamos de leer, dice: había surgido, pero no es Biblia, les voy a explicar de qué se tratan los primeros 3 versículos. Había surgido gran oposición. Discúlpenme, me siento raro y dejé todo más lejos. Había surgido gran oposición en contra de Jesús, en especial de parte de los fariseos. Ellos se oponían al Señor Jesucristo porque se sentían muy molestos con la popularidad y el mensaje de Cristo, que contradecía muchas de sus enseñanzas. Como Jesús empezaba en ese tiempo su ministerio, no era el momento de enfrentarse a ellos. Abiertamente no podía enfrentarse a aquellos líderes, por lo que dejó ese lugar y se dirigió a Jerusalén, viajando hacia el norte de Galilea. Ahora les explico. Jerusalén en aquel tiempo estaba dividido en 2 reinos, si quieren anotar: el reino del norte y el reino del sur. El reino del norte, la capital era Samaria, pero el reino del sur era la parte
donde la capital era Galilea. Entonces, reino norte y reino sur. Vamos a el sur, ya vimos que él se dirige hacia Jerusalén, y una vez que el reino del norte cayó en manos de los asirios, deportaron a muchos judíos a ese lugar de los asirios, a sus territorios, y trajeron extranjeros para que se establecieran allí y ayudaran a mantener la paz. Se llevaron una parte de israelitas para Asiria, pero no dejaron despoblado Israel, y se trajeron de Asiria gente que la colocaron, la distribuyeron en Samaria. Esto está en Segunda de Reyes 17:24. Del matrimonio de entre aquellos extranjeros y los judíos que quedaron, surgió una raza mixta. Obviamente para los judíos, para su opinión, era una raza impura, porque los judíos estaban mezclados y todos estos vivían en el reino del sur, en Judá. Los judíos puros odiaban a esa raza mixta llamada los samaritanos, porque sentían que habían traicionado a su nación al mezclarse con pueblos paganos. Los samaritanos establecieron un lugar alterno de adoración, que en ese lugar donde aparece esta mujer en el pozo, hay un monte que se llama el monte Gerizim. Esto lo vemos en lo que acabamos de leer en el verso 20. Y ellos en este lugar adoraban. Y otro lugar paralelo de adoración era en Jerusalén, que lo que quedaba del templo, que había sido destruido casi por completo 150 años antes. Entonces, los samaritanos adoraban ahí en Samaria, en el monte llamado Gerizim, y los judíos adoraban en Israel, en lo que quedaba del templo de Jerusalén. Ahora, los judíos hacían todo lo posible por ellos no vivían con estas restricciones que tenían los judíos. Jesús no tenía muchos motivos para vivir con las restricciones culturales que tenían. O sea, Jesús no tenía que ver en el pleito entre ambos, entre samaritanos y judíos. La ruta más corta para ir a Jerusalén tenían que pasar por Samaria. Esa era la ruta más corta. Jesús tomó esta ruta, pero el trayecto, por ejemplo, de Galilea a Judea era de 3 días, pasando por Samaria. Si no querían pasar por Samaria, para no encontrarse con estas personas, los judíos, tenían que rodear, y esto les llevaba 6 días. El Señor decidió atravesar por Samaria, porque dice que le era necesario, porque él tenía una cita con esta mujer, como ha tenido una cita contigo y conmigo. Ahora, en este mismo lugar estaba el pozo de Jacob. Este estaba situado dentro de la propiedad que había pertenecido a Jacob. Esto lo vemos en Génesis 33, 18 y 19. Todo el campo perteneciente al monte Gerizim y donde se encontraba el pozo, ese terreno lo había comprado años atrás Jacob. Y ahora vamos a ver lo del pozo. El pozo estaba ahí. Este no era un pozo de manantial,
sino que el agua que se acumulaba en él era agua de lluvia, o del rocío que caía del cielo. Por lo tanto, era un pozo que tenía aguas estancadas, no era del todo muy sana que digamos, porque hay incluso algunos pozos que se alimentan de ríos subterráneos y entonces esas son aguas vivas, no contaminadas. A eso se refiere. Estos pozos se encontraban localizados generalmente en las afueras de las ciudades. Este pozo se encontraba afuera de la ciudad y por lo general era por donde la gente pasaba de camino, no tenía que entrar al pueblo. Las mujeres iban a sacar agua por la mañana y por la tarde. Muy de mañana porque como son lugares desiertos, no hay arboledas y todo esto, hace mucho calor o también hace mucho frío. Iban a una hora en que el sol no estuviera puesto del todo por el calor que hacía. Este pozo del lugar donde vivían la samaritana había 1 kilómetro de distancia. Entonces no usaban cubetas, usaban esas tinajas de barro que de por sí no son pesadas y de seguro llevaban unas 2. Entonces iban las mujeres, eran las encargadas, nunca los hombres. Las mujeres eran las encargadas de sacar esa agua. Pero esta mujer, déjenme ver otra vez cómo. Esta mujer fue al mediodía. Iban las otras en la mañana o después de que ya había pasado el sol muy fuerte. Pero esta mujer iba alrededor de las 3 de la tarde. El sol estaba todo lo que daba. Quizás ella iba a esa hora para no encontrarse con otras personas debido a que ella tenía una reputación pues no digna de otras mujeres, ¿verdad? Aquí es donde Jesús se da cita con esta mujer para darle el mensaje más extraordinario acerca del agua pura y fresca que puede satisfacer la sed espiritual para siempre. Entonces ya entendimos el lugar donde se está desarrollando esta historia. Y vamos a ir hilando ya toda la información. Desde hacía muchísimos años, como ya les dije algo, los samaritanos se habían apartado de los judíos que se habían mezclado con otras naciones. Esto los hizo ser una raza mixta y provocó odio de parte de los judíos, quienes harían cualquier cosa para evitar verlos o hablarles. Inclusive, como ya vimos, hacían largos viajes rodeando toda esta zona para no pisar tierra samaritana. Mucho menos un líder religioso nunca hablaría de forma amistosa ni con un varón samaritano y mucho menos con una mujer de Samaria. Recuerden que las mujeres no eran muy bien vistas. Los judíos las despreciaban tanto, ya lo hemos visto, que en general oraban diariamente: gracias Dios porque no soy mujer ni gentil. Con esto en mente, veamos a una persona triplemente desdichada. En primer lugar, por ser mujer. En segundo lugar, pues por ser samaritana. Y en tercer lugar, por el estilo de vida que llevaba. Por ahí un amigo dice que era de moral distraída. Y vamos a ver. También esto ya lo hemos visto en otras clases, pero pues hay personas que por primera vez van a ver una plática como esta, y vamos a hablar del contexto general de cómo eran tratadas las mujeres en aquel tiempo.
En la época talmúdica, que es un libro que iba paralelo a la Biblia, junto con otro libro que se llama el Talmud. Pero estos libros estaban llenos de reglas o de reglamentos hechos por hombres y no por Dios. Entonces ellos decían lo siguiente, que una mujer respetable debería permanecer confinada dentro de los límites de su casa y en casos extremos la tenían siempre con llave. No podía salir a la calle una mujer en los tiempos bíblicos. Ella podía salir solamente a comprar las telas que necesitaba para confeccionar ropa para ella y para su familia. Si necesitaban los víveres de las verduras, la fruta, todo lo que son ahora el súper y el mercadito, tenían sirvientes que les hacían las compras. Tanto generalmente eran mujeres las sirvientas que tenían y salían a comprar los víveres, pero la mujer de casa no salía. También ellos decían que si una mujer salía continuamente de su hogar, se le consideraba al mismo nivel que una prostituta. Y también ellos decían que si salían lejos de los límites de su hogar, a la larga podían sucumbir, o sea que iban a caer en brazos de un galán. No podían las mujeres en aquel tiempo aparecer en lugares públicos y de ser así, ni su esposo que fuera ahí con ella podía dirigirle la palabra a él. Hagan de cuenta que eran como un cero a la izquierda, cosa que desgraciadamente en la actualidad sigue sucediendo en muchos lugares del mundo y México no es la excepción. En aquel tiempo, dentro del hogar, los anfitriones de los invitados siempre eran hombres. ¿Se acuerdan la clase pasada que cuando María vierte el frasco del perfume de nardo en el Señor, estaban puros varones sentados a la mesa con los alimentos y de repente irrumpe ella como mujer? Entonces, porque los anfitriones siempre eran varones y las mujeres pues permanecían retiradas y preparando los alimentos. Las mujeres comían a solas. En las bodas, solo los hombres podían tocar instrumentos y bailar, de la que se perdían, ¿verdad? Bailaban solos, hombre con hombre. Y sus vestimentas de las mujeres, todavía hay lugares donde así visten. Bueno, y aquí el rebozo, no vamos lejos. Cubre todo su cuerpo, cubre su cabeza y su rostro. Y hay veces que en la parte del frente traen un velo para no mostrar abiertamente su rostro. Con los musulmanes, las niñas traen su carita destapada, traen el chador, pero su carita descubierta. Una vez que empiezan a menstruar, tienen que cubrir su cara las niñas. Las mujeres tampoco se les estaba permitido leer la Torá. Y además muchas cosas les eran prohibidas y muchas señaladas. Las mujeres después de que nacía un bebé, 40 días de su purificación, se les declaraba como impuras y no se les debía ni siquiera tocar. Siempre después de un parto así era. Y lo mismo cuando ellas estaban en su periodo menstrual, tenían que separarse, no dormir con el esposo, usar una sola silla, sus mismos utensilios, y una vez que ella se levantara de la silla, nadie podía sentarse durante el periodo menstrual de ella y tenían que lavar la silla con agua y jabón una vez que habían pasado 5 días después de terminada la menstruación, que era la purificación de ella. Entonces lavaban la silla donde ella se sentaba para que alguien más pudiera usarla. Y así podemos buscar información y es larga la lista de impedimentos y cosas que no se les eran permitidas a las mujeres.
Ok, pues entonces imagínense esta mujer de la que estamos hablando, tenía muchas cosas en contra. Una, ser mujer; la segunda, ser samaritana, como ya lo dijimos, y en tercer lugar, pues que el estilo de vida que ella había llevado, vamos a ver ahorita, porque menciona más adelante que ella había tenido 5 maridos y con el que vivía en la actualidad no era su marido, no estaba casada con él. Vamos a ver como punto número 1 a una mujer desdichada. Yo creo que este tema de hoy, como todos los que hemos visto anteriores, van a ir directamente a tocar fibras sensibles de nuestro corazón y tal vez nos podamos identificar, pues si no en todo el personaje, en muchas áreas de la vida de ella. Y de eso se trata, que Dios nos hable, que podamos sentarnos al lado de esta mujer, entenderla, no juzgarla, y de ser en la misma condición yo me encontraba en este o en este punto, o yo me identifico en aquel. Y vamos a ver al final, pues cómo el amor de Dios rebasa toda expectativa humana, y Él es amor y no nos señala ni nos juzga. Entonces vamos a ver a esta mujer que era sumamente desdichada. La mujer samaritana de esta historia no fue despreciada solamente por la raza judía, sino también por su propio pueblo debido a su mala fama. No sabemos nada de su niñez, ni de cómo era su familia, ni con quiénes, o sea, no se menciona quiénes eran los hombres con los que se había casado, ni el extracto social de ellos, nada. Solo habla de que se había casado, como ya les dije, 5 veces, y solamente sabemos que había tenido 5 maridos, que en ese tiempo vivía con uno que no era su marido. Hace un año y medio más o menos, estaba viendo un programa de televisión de esas series novelescas de la vida de personajes bíblicos, y hablaron de esta mujer y lo mostraron en un enfoque que yo nunca lo había pensado. Yo siempre pensé cuando leí esta historia, pues que a lo mejor la señora era como de ojo alegre y que hoy le gustaba a uno y no le había, como las artistas, ¿no? Que de repente no nos identificamos en el carácter, no somos compatibles y ya nos dejamos. En aquel tiempo el noviazgo no era como cualquier cosa ahora, que el matrimonio también hoy están casados y son como desechables ahora los matrimonios. En aquel tiempo no. Y en esta serie novelesca que yo vi, mencionaba que es una posibilidad que el primer esposo que tuvo esta muchacha, su papá la vendió siendo una jovencita de 13, 14 años, la vende con un hombre viejo y con posición económica, pero este hombre la golpeaba. Finalmente este viejecito no tuvieron hijos, según en esa historia, y enviuda. Después conoce a otro que pues la medio despreciaba porque pues no había llegado pura a él, y era un hombre rudo que también la había tratado muy mal, y finalmente a él lo asaltan en el camino, algo así, vayan agarrando la idea, y enviuda. Y después, y así van pasando hasta 5 hombres. Solamente había uno que le había tratado bien, pero también había fallecido de enfermedad o algo. Y finalmente se topa, o sea, no le había ido nada bien con ninguno. Este es un ejemplo solamente para darnos una idea de que no necesariamente ella cambiaba de varones como de zapatos, sino que las circunstancias de su vida la fueron orillando hasta que tuvo
a 5 maridos, porque aquí no especifica si era viuda de algunos, solo especifica que había tenido 5 maridos y que el que vivía con ella no era su marido. Y bueno, precisamente esta mujer vemos cómo se había ganado el odio del pueblo por su estilo de vida. Por lo tanto, esta mujer, con todo su historial, que seguramente era muy doloroso, prefería ir al pozo al mediodía y aguantar el ardor del sol en vez de llegar más tarde cuando era más fresco y tener que soportar las miradas de otras mujeres que llegaban a sacar agua de ese mismo pozo. Seguramente la insultaban, la humillaban, le decían cosas feas, o vete de acá, mujer facilota, no sé, pero no era bien tratada. Entonces ella prefería ir a la hora del sol y caminar ese kilómetro para ir a sacar su propia agua. Puede ser que esta mujer diera la apariencia de ser una persona feliz. ¿Se acuerdan que hemos hablado que muchas veces, para que no los lastimen, para que la gente no se dé cuenta de nuestra condición interna, nos ponemos máscaras? Y de acuerdo al lugar donde vas a ir o con las personas que vas a estar, es la máscara que tú te pones. Pues esta mujer posiblemente sabía usar máscaras. Si sentía que la agredían, como nosotros lo hemos hecho, pues te pones una de autosuficiencia para que para que no te lastimen, o te pones una de agresiva para que vean que contigo nadie se mete. Pero esta mujer no sabemos, lo que sí sabemos, no sabemos qué máscara se ponía, pero sí sabemos que no era feliz. Una mujer como la samaritana que busca el amor en lugares equivocados, siempre encuentra desilusión y vive con muchas heridas emocionales. Ahora vamos a ver cómo esta mujer, un día de tanto sufrimiento, tiene un encuentro inesperado con un hombre, pero este hombre era totalmente diferente a todos los que ella había conocido en el transcurso de su vida. Un día la vida de esta triste y desdichada mujer cambia por completo. Ella iba al pozo como siempre para sacar agua, pero este día algo especial ocurrió. Encontró a un hombre judío, y judío, ¿Qué hacía un hombre judío por ahí? Su sorpresa, porque acuérdense que por lo general estos hombres rodeaban para no pasar por ahí. Entonces no era común que un judío pasara por Samaria, y bueno, ahí lo encuentra. Y se pregunta, ¿qué está haciendo este judío aquí? Su sorpresa aumentó cuando el hombre desconocido le pide un favor y le dice: dame de beber, dame agua. Era esto totalmente diferente a lo que cualquier otro judío hubiera hecho. Esto rompe el molde. Como si ningún varón le hablaba de los samaritanos, mucho menos le iba a dirigir la palabra a un judío. Y por el tipo de vestimenta que usaban, era ligeramente distinto al de ellos. Ella sabía que él era un israelita, que él era un judío. Y de repente el Señor la ve y le dice: dame de beber. Ella le contestó: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana?
porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Jesús no perdió la oportunidad de hablar con ella porque supo que necesitaba de él. Empezó a hablarle de algo que ella conocía, el agua. Él le ofreció una clase de agua viva. Y vamos a ver ahorita en la Biblia a qué se refiere cuando el Señor le dice, si tú sigues tomando agua de ese pozo, vas a seguir teniendo sed. Les acabo de mencionar que era un pozo que se llenaba con agua de lluvia y rocío, pero que no eran aguas estancadas. Dice, si tú sigues tomando de la misma agua que has tomado toda tu vida, vas a continuar igual. Pero si yo te diera, y se los leo, le dice, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Sí? Entonces vamos a ir a sus Biblias, por favor, y vamos a hablar en qué tenían en mente los judíos cuando el Señor les habla de manantial de aguas o cuando les dice aguas vivas. Vamos a ver qué es lo que ellos conocían y con qué lo relacionaban, porque nosotros podemos decir aguas vivas, pues de qué me hablas, ¿no? Al menos yo eso tenía en mente. Les voy a pedir que vayan a su Biblia y me busquen el Salmo 42:1. Y dice así: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama a ti, oh Dios, el alma mía. Entonces ahí, si gustan, pueden subrayar en su Biblia corrientes de aguas. Ahora les voy a dictar Jeremías 2:13. Si les da tiempo de ir a su Biblia y son rapidísimas. Jeremías 2:13 y dice así: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. ¿Ya vieron quién es la fuente de agua viva? Es Jehová. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Se acuerdan de aquel versículo donde dice que conmigo no recoge, desparrama? Pues lo mismo pasa aquí. Y se los repito, porque dos males ha hecho mi pueblo. Y nos habla a nosotros, no solo al pueblo de Israel. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Ahora les voy a dictar Zacarías 13:1. Dice así: en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para la purificación del pecado y de la inmundicia. Entonces el Señor estaba prometiendo un manantial abierto. ¿Para qué iba a servir? Para la purificación del pecado y de la inmundicia. Y es lo que el Señor le estaba ofreciendo a esta mujer, que le diera a él a probar que le diera agua a él. Él lo hizo para iniciar una conversación con ella. A Dios se le llama también manantial de la vida. ¿Eso dónde está? En el Salmo 36:9a.
Y dice así, Salmo 36, 9a, porque contigo está el manantial de vida. Y si nosotros ya tenemos al Señor Jesús en nuestro corazón, en nuestra vida, con nosotros está el manantial de la vida y ese recurso no se acaba nunca. Quienes hemos dado ese paso de fe hemos podido experimentar ese manantial de vida. Y ahora les pido 2 versículos más. Les voy a pedir que se vayan o anoten Jeremías 17:13. Y dice, oh Jehová, esperanza de Israel, todos los que te dejan serán avergonzados, y los que se apartan de mí, dice el Señor, serán escritos en el polvo, porque dejaron a Jehová manantial de aguas vivas. Entonces, dice que todos los que se alejan del Señor serán avergonzados y escribirá el nombre de esas personas en el polvo. ¿Se acuerdan de aquel pasaje? Y esto es bien importante. Una ocasión con él y el Señor le reveló a nuestra leal dama y ahora lo leemos y vamos a ver que es muy posible que esto hizo Jesús. ¿Se han preguntado cuando el Señor encuentra aquellos varones con piedras en la mano que van a apedrear a aquella mujer que estaba con otro varón y que estaba en adulterio? Que él se acerca a defenderla y dice, aquel que esté libre de pecado que tire la primer piedra. El Señor está inclinado en el piso, dice la Biblia, y que con su dedo está escribiendo algo en la tierra. Y muchas veces nos preguntábamos, ¿qué era lo que escribía el Señor ahí? Pues al parecer lo que está escribiendo es el nombre de las personas que van a arrojar la piedra o de aquellos que no están caminando con el Señor. Ni siquiera su nombre va a estar escrito en el libro de la vida, sino escrito en el polvo. Y se los repito, y ahora sí va a tener más relevancia esto que dice. Se los parafraseo, dice, aquellos que se han alejado de mí serán avergonzados, serán escritos sus nombres en polvo, porque me dejaron a mí que soy el manantial de aguas vivas. Y ahora sí cobra mucha información la que nos está dando y lo podemos entender muy bien. Y por último les voy a pedir que anoten Apocalipsis 7:17a. Para quien no sabe, los versículos se pueden dividir en A, B y hasta C. Cuando empieza un versículo, hasta donde termina y da una coma, ahí es la sección A. La siguiente porción es la sección B. Y si es muy largo, después de la segunda coma es la porción C. Generalmente tienen A y B. Y dice Apocalipsis 17a. 7:17a. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. El Señor, cuando estemos en su presencia, va a estar ahí en medio pastoreándonos como el buen pastor y nos va a dirigir a fuentes de aguas de vida. Entonces, esto tenían en mente los judíos cuando el Señor les está diciendo, por ejemplo, a esta mujer, que si le pide de esa agua no volverá a tener sed jamás. Aquí el Señor se está revelando claramente a ella como el Mesías, que ya quien toma de esa agua ya no va a tener más necesidad de que algo más llene su alma, sino que es el mismo Señor quien suple nuestra sed. Y la respuesta de la mujer
indica que ella no entendía exactamente lo que ella hablaba. Entonces Jesús toca un punto muy personal, como lo hace siempre. El Señor siempre va a la raíz del problema. Están hablando del agua y de todo esto, y de repente el Señor le dice, porque ve y llama a tu marido, dile que venga. Al escucharla, ella a él, probablemente ella estaba pensando algo, como él no sabe nada de mi horrible vida, le diré que no soy casada. Pero entonces le dijo algo que casi le da un escalofrío. Cuando ella le dice, no tengo marido. Cuando le dice, ve y llama a tu marido, no tengo marido. Y dijo, ya lo engañé. Como muchas que pensamos que engañamos a Dios, ¿no? Y entonces el Señor le dice, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad, le dijo Jesús. A menudo la gente se molesta cuando se le empieza a hablar de aquello que es incómodo o que es pecaminoso o que le está provocando ciertos problemas. Lo primero que hacemos todos cuando nos tocan un área sensible es que cambiamos el tema. Y es lo que hace magistralmente esta chica. Y dice, en ese momento le cambia el tema al Señor y le dice, ay Señor, me parece que eres profeta. Le contestó ella. Pero en vez de seguir hablando de su vergonzosa vida, ella le intenta cambiar el tema y le dice, nuestros padres adoraban en este monte y ustedes dicen que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Si se fijan abiertamente, ella ya desvió el rumbo de la plática, como lo hacemos nosotros cuando nos pisan los callos. La religión, por ejemplo, es un tema que siempre parece interesante y no puede pasar horas uno puede pasar intercambiando horas, ideas, pero sin llegar a un punto personal. En este punto, Jesús no le permite salirse del tema. Hay gente que te va a tocar cualquier tema. Y si es, por ejemplo, ahorita estoy mencionando, y si es algo religioso, pues van a empezar a hablar de religión, pero sin que sea el punto personal. Si ya lo haces personal, entonces ya hay bastante incomodidad. Lo mismo hemos hecho nosotros, que es lo que acaba de hacer esta mujer. Entonces el Señor en el verso 23 le dice, mas la hora viene y es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. El Señor no permite de ninguna manera que le cambie el tema, pero Él sigue platicando con ella. Jesús lo que está diciendo aquí es que Él está buscando realmente personas que lo adoren de todo su corazón. Eso ya lo hemos visto. Ella responde, va a la plática en el verso 25 y le dice, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Porque ella empieza a hablar, pues ustedes dicen que se debe adorar allá, nosotros decimos que aquí, y está en la plática todo lo que va. Cuando ella le dice, yo sé que el Cristo ha de venir, cuando Él venga, nos va a declarar todas las cosas. Y de repente el Señor, sin más ni más,
va derechito y le dice, yo soy el que habla contigo. En ese momento, esta mujer supo la verdad acerca de Cristo. Él era el Mesías. Lo que Jesús no había dicho de un modo tan claro, ni a sus discípulos, se lo está revelando a ella. Yo soy el Cristo. Abiertamente se lo dice. ¿Se acuerdan otra ocasión cuando dijo, y si me dicen que quién me mandó, si me dice el faraón que quién me mandó, ¿qué digo? Y el Señor le dice a Moisés, dile que te envía, yo soy. Pues aquí se está revelando a ella nuevamente como yo soy, el que habla contigo. Jesús había venido a Samaria, a este pueblo tan despreciado por los judíos, para que esta desdichada o despreciada mujer lo conociera. Se había llegado la hora de la salvación y ya no podía existir discriminación racial para esta mujer. Por eso es que el Señor, al empezar a leer esta historia, dice que cansado del camino, el Señor se detiene en Samaria porque le era necesario ir a ese lugar. ¿Y por qué le era necesario? Porque Él le había hecho una cita a esta mujer. Seguramente ella en algún momento clamó desesperada a Dios. Y el Señor escuchó y pensó, hoy tengo una cita con ella. Yo ya la cité, como esas citas que Dios hace contigo, sin que sean por escrito o por teléfono, nada así, pero tú sabes que ese día tuviste un encuentro con Dios y que era tu cita con Él. Tú lo sabes. Otras veces tú agendas tus citas con Él y tú le pides, pero esta fue una cita que agendó Él con esta mujer. La misma cita que el Señor agendó contigo y conmigo cuando tuvimos nuestro primer encuentro con Él. A pesar de su pecado, la samaritana comprendió que Él no la condenaba, sino que le ofrecía una vida nueva. Entonces ella dijo sí a Jesús, como seguramente ya lo hiciste tú. Esta mujer, con un pasado negro y desgraciado, llegó a ser libre de la culpa y del castigo del pecado, por lo tanto, libre de condenación. Desde aquel día, para esta mujer, la crítica del pueblo ya no podía dañarla más. Ahora podía mirar al pueblo con ojos libres, sin avergonzarse de nadie. La fuente de agua viva la había limpiado y había apagado su sed. Le había traído una felicidad que ella no había creído jamás posible. ¿Y por qué le dice, de tu interior correrán ríos de agua viva? Si los ríos de agua viva es el Señor, ahora que nosotros le hemos invitado al Señor a vivir dentro de nosotros, claro que esos ríos, y Él vive acá adentro, claro que esos ríos de agua viva van a empezar a brotar y a brotar y a brotar. Cada vez que nosotros vamos a la Biblia, cada vez que nosotros oramos, aquí está la Biblia, cuando tú lees, cuando tú meditas en la palabra, cuando tú escudriñas, le rascas, le buscas, le analizas, le haces preguntas, el Señor empieza a llenar nuestras cisternas internas con agua, con su agua viva. Por eso dice que el que beba de mí, imagínense, este es el agua viva.
el que beba de esta agua no volverá a tener sed jamás, sino que de su interior fluirán aguas, brotarán ríos de agua viva. ¿Para qué? Para compartirla con los demás. Eso es lo que el Señor quiere hacer con cada uno de nosotros, si es que no has dado ese paso de fe. Qué bonito, ¿verdad? Para reflexionar, la gente que vivía en derredor de la mujer samaritana vieron el cambio de una mujer amargada, triste, vacía, a una mujer con gozo y con propósito en su vida. Ahora la pregunta es, ¿tu vida refleja la presencia de Cristo? ¿Otros lo notan? Otra pregunta, ¿has llegado a los pies de Jesús con todos tus pecados del pasado? Otra pregunta, ¿has aceptado su perdón? Otra pregunta, ¿aún te sientes culpable por algo del pasado que tú no puedes cambiar? Continuemos y ahorita van a ser respondidas esas preguntas. Una vez que ella tiene un encuentro con Jesús, empieza a ver ese cambio, pero en esta mujer se ve inmediato. Yo he podido ver la actitud del corazón de una persona cambiada en un instante. No significa que si tú le rindes hoy tu vida a Cristo y hoy tú le dices, Señor, yo acepto tu invitación y quiero conocerte, ya a partir de ahí ya tienes una mente renovada y ya piensas igual como dice la Biblia. No, esto es un proceso, pero la actitud de tu corazón ya está siempre dispuesta a ser como un algodón seco que moja su algodón para estar siempre empapado de Cristo. Esa actitud sí la he visto. Y esa es la actitud que el Señor quiere que tengamos, que estemos rebosantes de Cristo. No importa que seamos nuevitas, no importa que tengamos muchos años, que no perdamos nuestro primer amor, que siempre estemos llenas de Cristo. A eso me refiero cuando de repente les digo en saludos, espero que hoy tengan un día repleto de Cristo, repleto de su amor, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo esto la limpia, le da a ella identidad. El Señor la perdona y ella entiende esto. Inmediatamente esta mujer, con lo poco, con ese encuentro tan momentáneo. Aquí no habla más, no es tan exhaustivo el tema, cuántas horas o cuánto tiempo se tardó platicando con ella. Yo me imagino que se tardaron más tiempo. Y de ahí esta mujer tiene el deseo de ir al pueblo y empezar a hablar del encuentro con ese varón maravilloso con el que acaba de tener ese encuentro. Y entonces ella se va. Y ella es la primera misionera en Samaria. Hay ocasiones que te hacen una pregunta y tú compartes del amor de Dios o predicas el Evangelio. Hay personas que son muy nuevecitas en Cristo, en el conocimiento de Cristo, y ya están compartiendo. Con lo que ese día aprendieron de Dios, lo comparten a su gente más cercana. Y empieza el primer día. Hay gente que pasan 3 meses y no ha compartido, gente que pasa 1 año y no ha compartido. Hay quienes poco a poco van, y a veces dicen, es que yo no sé cómo compartirles. Habla de lo que tú aprendiste hoy, de lo que Dios te habló, de la clase que dieron.
Pero hay gente que desgraciadamente tuvo una embarradita de Cristo y se fue. Y hay veces que está yendo y escucha solamente, pero nada más, y no se le queda nada. Sales de la predicación y te preguntan, oye, ¿y qué tal estuvo la plática? No, hombre, padrísima, ¿eh? Uy, bonita, bonita. Vieras qué bonito habló el pastor. Vieras qué bonito los cantos. Oye, ¿y de qué hablaron? Pues la verdad es que no me acuerdo, pero estuvo bien bonito. Y así pueden pasar años y años y nada más estamos calentando un lugar y no compartes a nadie. Una, porque puede ser que no pongas atención y nada más vas como a un club social a conocer gente, a matar el tiempo, a pertenecer a un grupo. Y otras veces porque dices, no, esto que yo acabo de recibir y que acabo de aprender es solamente para mí. Hay gente egoísta que no quiere compartir su fe con otras personas. No quiere ni siquiera decir lo que Dios ha hecho en su vida, porque no, eso es para ella. No, pues que cada quien le busque, que cada quien se rasque con sus propias uñas. Eso es horrible, eso es demoníaco. Eso es egoísmo. Y el Señor quiere que nos despojemos de ese viejo hombre, que lo sepultemos, porque dice su palabra que nuestra naturaleza ya muerta ya quedó crucificada ahí en el madero con el Señor y ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y la fe que hoy tengo en el Hijo de Dios es la que yo voy a compartir. Así que no seamos egoístas y seamos misioneras, en casa, con las vecinas, con la comadre, las amigas, las hermanas, a quien Dios te ponga enfrente. Así que en primer lugar en esta clase el Señor nos está hablando que Él quiere sanar nuestro corazón sin importar nuestra condición pasada. No hay pecado más negro que el Señor no pueda limpiar y ahorita lo vamos a ver, no lo hay. Hayas hecho lo que hayas hecho, si tú te arrepientes de todo tu corazón, el Señor te está ofreciendo limpiarte por fuera y por dentro, porque también la presencia de Dios en nuestra vida hermosea el rostro. Bueno, si no me echo porras yo solita, ¿quién me las echa? Pero ¿a poco no? Un rostro con el ceño, con la amargura, ay, qué feas nos vemos. Pues entonces mostremos el amor de Dios y que se te note en tu cara, que esté pasando lo que esté pasando, que ya tuviste los maridos, los que fueron, pues no estemos como Paquita la del barrio, ¿sí? O como aquellas mujeres que se la pasan hablando de su amargura y de lo que no pudo ser. No, vamos adelante. Y la solución es Cristo. Él va a saciar esa sed que tenemos desde pequeñas. Que nadie nos ha dado esa agua que quita la sed verdadera. Y por el otro lado, el Señor quiere que también seamos misioneras. Y vean lo que el Señor logró hacer con una mujer en Samaria. No solo la limpió, no solo la restauró, sino que fue de gran influencia, como lo puedes ser tú o como ya lo eres tú. Entonces vamos a ver que esta mujer se emocionó tanto, le creyó en serio al Señor, que se le olvidó por qué había ido al pozo. Dejó el cántaro de agua ahí tirado y se fue corriendo a la ciudad a compartir su fe. Deja tu cántaro ahí donde está. Ese cántaro solamente servía para llenarlo de aguas sin valor, aguas que no daban un fruto para vida eterna. Deja tu cántaro y si puedes rómpelo, hazlo añicos, no, ya no sirve para eso.
¿sí? Y espero que me estés entendiendo al cántaro al que me refiero. Déjalo. Y ahora haz lo que el Señor te dice. Ella fue y habló al pueblo de manera simple. No seamos rebuscadas, no queramos ser muy técnicas, eso se va aprendiendo poco a poco. Y acuérdense que el Señor nos ha dado dones distintos a cada quien. Pues con cada don distinto nos va a usar. Unas con un carácter muy suave, otras con un carácter más fuertecito, otras mandonas y regañonas, cada quien, pero cuando el Señor va a ir puliendo nuestro carácter, pero lo que resalte es el amor, no la crítica, no el estar juzgando a otras personas, y que nunca se nos olvide de dónde nos sacó el Señor, del lodo cenagoso del valle de sombras, de ahí me sacó a mí. Yo no sé a ti de dónde te sacó el Señor, pero Él quiere levantarte el día de hoy, que le entregues todos tus pecados. A lo mejor tengas ya años de conocer al Señor, pero todavía vienes cargando con aquello. Hoy es tiempo de que se lo entregues y deja que el Señor te lave. Ella se dirigió al pueblo y habló libremente de su experiencia con el Mesías. Haz lo mismo tú. Les dijo, vengan, vengan, vengan conmigo, les rogó. Vengan a ver al hombre que conoce todo mi pasado. Seguramente Él es el Cristo. Su timidez desapareció y la gente empezó a ver un cambio en ella. Se apresuraban todos al pozo, a donde ella les decía, vengan, vamos al pozo de Jacob. Ahí el pueblo se encontró con el Mesías. Jesús hizo por ellos lo mismo que había hecho por la samaritana. Les libertó del pecado y les dio una nueva vida. Los samaritanos en esa comarca estaban tan impresionados con Jesús que le rogaron que se quedara por más tiempo, de modo que más y más personas vinieron a escucharle. La palabra dice que se quedó 2 días completos el Señor en ese lugar. Finalmente dijeron a la mujer, ahora ya no creemos por lo que tú nos has dicho, sino porque nosotros personalmente le hemos visto y oído, y estamos persuadidos de que Él es el Salvador del mundo. Qué bonito, ¿verdad? Después de la vida de Cristo en la tierra, cuando ya el Señor murió, pasan los años y Felipe, que era un evangelista, fue precisamente a predicar a Samaria. Ya el Señor había muerto, resucitado, ya se sabía quién era Él. Y entonces este hombre Felipe va a Samaria y dice la palabra que hubo un gran avivamiento. Y sin duda porque 4 años antes una mujer había reconocido quién era el verdadero Mesías. Ella se convirtió en la primer misionera en Samaria, la primer mujer misionera en Samaria. Una mujer que antes había quebrantado y destrozado su vida, ahora era usada por Dios para hacer historia. Y Dios quiere hacer historia contigo. Él quiere quebrantar nuestras vidas pasadas y yo lo veo como el cántaro, lo quiere romper, hacer añicos. Lo quiere hacer añicos de verdad para edificar en nosotros una nueva mujer, una nueva persona
Y no solo con la imagen de Dios nacimos con su imagen, sino ahora con su semejanza. Dejemos que el Señor empiece a moldearnos como el barro al alfarero. La mujer samaritana ilustra claramente cómo la persona sin Cristo es un campo misionero. Es donde tú puedes ir a sembrar la palabra. Pero en el momento en el que aceptas la invitación, tú misma te conviertes en un campo misión, en un misionero para guiar a otros. Si tú no tienes a Cristo, tú eres un campo misionero donde otro puede venir a compartirte el evangelio. Pero una vez que la palabra es sembrada en ti, tú dejas de ser un campo y te conviertes en misionera para seguir sembrando la buena semilla, la buena palabra. Alrededor de nosotros hay una gran cosecha que está lista para la siega. No esperes a que Jesús te encuentre excusándote. Mira a tu alrededor. Vas a encontrar mucha gente que ya está lista para que tú vayas y le hables de Dios. Imagínate qué hubiera pasado con esta mujer samaritana si ella no hubiese sido sensible al llamado de Dios. Pues hubiera sido muy retardado el que llegara posteriormente la palabra. Y esa mujer no sabemos si de aquí a que llegara Felipe iba a seguir viva o no, o iba a seguir experimentando con otro y con otro y con otro varón para buscar la felicidad que nadie se la puede dar. Ella buscaba el amor, saciar su amor con el amor de otra persona. Y dice bien la palabra que maldito el hombre que confía en el hombre. Y yo digo que maldito el hombre que se llena del hombre. Un hombre no te puede saciar todas tus necesidades, aunque no significa que no por eso no tengas a tu compañero, a tu esposo, no, eso es precioso. Y qué padre que tú, varón que estás ahí, seas el varón que tu mujer necesita para que tú le estimules al amor, a mostrarle qué importante es ella en tu vida, que el hecho de que sea mujer es impresionante porque tu mamá, varón, es mujer también, porque tú tienes hijitas mujeres, y si tú tienes hijitas mujeres, no las trates mal, no trates mal a tu mujer, porque si no tus hijas van a buscar un varón que las trate igual de mal que tratas tú a su mamá, y ellas inconscientemente van solitas a buscar a uno parecido a ti. Acuérdate que todo lo que el hombre siembra, eso mismo va a cosechar. Hay veces que tú dices, ay, eso no va a pasar. Yo puedo tratar mal a las mujeres de mi casa y no pasa nada. Ya ellas sí no se ponen abusadas, no, Señor. Lo que Dios dice es que lo que tú siembras vas a cosechar, y tal vez inconscientemente tú lo estás haciendo. Pero ahora que ya lo sabes, ya no tienes excusa. Pídele perdón a Dios y cambia, y trata bien a las mujeres de tu casa. Si tú quieres que el Señor realmente te limpie y te purifique del todo, obedécelo. Como conclusión, de la mujer samaritana podemos aprender que el amor de Dios no tiene límites. Cristo vino a ofrecer salvación a todo hombre y mujer, sin importar raza, cultura, rango social o grado de pecaminosidad. Todo eso no importa. Dios no está preocupado por el trasfondo de tu vida.
No podemos hacer nada que sea tan malo que Él no pueda corregir. No puede haber nada tan malo que Él no pueda levantar, que Él no pueda perdonar o modificar si llegamos a Él arrepentidos y con fe. Pero un genuino arrepentimiento es como cuando tú vas caminando en esta dirección. El arrepentirse es dar un giro de 180 grados y regresarte en sentido contrario. Eso es dar en el blanco, dejar de pecar. Si tú te acercas al Señor arrepentida, que te duele aquello que te está lastimando y tú dices, aquí te lo entrego y yo hice esto o dejé de hacer aquello que era pecado, llámale por su nombre. Dios le llama pecado al pecado y dile, Señor, ya no quiero este estilo de vida, cámbiame, ayúdame. Y créeme que si eres sincera, Dios lo va a hacer por ti y te va a llevar paso a paso, pero ya no vuelvas atrás. ¿Has llegado al Señor con todos tus pecados del pasado? Otra pregunta. ¿Has aceptado su perdón? Si no lo has aceptado, hoy es el día de que lo hagas en serio. ¿Todavía te sientes culpable por algo del pasado que no puedes cambiar? Otra pregunta. ¿Te has perdonado a ti mismo o a ti misma? Bueno, aquí es a mujeres. Una es te has perdonado a ti mismo o a ti misma. La otra es a ti, mujer, te has perdonado por tal vez aquel aborto premeditado que tuviste, aunque te hayas pues deshecho de ese bebecito, pero sigues cargando con eso. Si estás arrepentida, qué bueno, y déjaselo al Señor. Pero si no te has arrepentido, es el día de que lo hagas y que le creas que el Señor te va a perdonar hasta ese acto. Otra pregunta es, ¿te has perdonado porque te divorciaste? ¿O estás seguro que el Señor ha perdonado y tú has puesto esto delante de Él como aquellos pecados sexuales? ¿O qué tal de la envidia? ¿O qué tal del maltrato a tus hijos? ¿O te has perdonado por un accidente que no provocaste? Ahí lo dejo en la mesa de las preguntas. Si hay algo de esto en tu vida, acércate libre y con confianza a Dios y ponte a cuentas con Él. Recuerda que la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Eso está en 1 de Juan 1:7. En Romanos 8:1 también sabemos que dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, ya no caminamos a mi manera, sino a la manera de Dios. Cristo no nos trae condenación. El que te va a traer condenación es Satanás. Y va a usar a la persona que menos te imaginas para hacerlo. Así que ten mucho cuidado. Créele a Dios. Porque va a haber gente que te diga, y si tú crees que Dios ya te perdonó porque hiciste esto tal o cual, y tú le dices, sí, no, chiquitita, ni creas. ¿Y quién te dijo eso? No te equivoques. Eso no es para ti. No, el que no se debe de equivocar es aquella persona usada por el maligno. Acuérdense que nuestra guerra no es humana, es espiritual. Y muchas de nosotras ocasionalmente nos dejamos usar por el diablo. Tengamos mucho cuidado. Cuando venga esa tentación,
que incluso quieras agredir a otra persona, a alguien de tu familia, ponerte a hablar, ponerte a decir chismitos de otra persona o a murmurar de quien sea, huye, no caigas en eso, porque te va a provocar lazo con Satanás, te va a amarrar y para que te suelte. No es fácil, aunque no imposible. Si has decidido ser una seguidora de Jesús o un seguidor de Jesús, arrepentido de tu pasado, entonces el Señor ya ha enterrado todos tus pecados en lo más profundo del mar y ahí no se puede ir de pesca a recoger otra vez los pecados que ya echó al mar, ya no puedes ir a sacarlos nuevamente. Y para el diablo hay un aviso que dice prohibido pescar, porque él va, pesca tu pecado y te lo vuelve a enchalecar. No le creas. Perdónate a ti mismo. Ya el Señor, si le has pedido perdón, te ha perdonado. Y quisiera ir rápidamente a unos versículos, si tenemos tiempo, donde habla del perdón de Dios. Y miren que va muy de la mano cómo Dios no se equivoca. En el devocional que estamos viendo de la iglesia de Oreb, esta semana el Señor nos estuvo hablando de cómo Dios nos perdona y cómo nosotros también debemos aplicar el perdón. Entonces vamos a ir por favor a Isaías 1:8. Isaías ya me ganaron, ¿verdad? 1:8. Discúlpenme, Isaías 1. Esta tablet de repente hace lo que quiere. No es cierto, es 1:18. No 1:8. Esta sí es. Isaías 1:8 dice así: vengan luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si tus pecados fueran como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. La sangre de Cristo es suficiente para lavar toda tu maldad, toda junta, no importa de los años que hayas llegado repleto o repleta de pecados. Solo la sangre de Cristo es el jabón de lavanderos por excelencia que lava pecados. Ahora vamos a ir ahí mismo en Isaías 43:25. Y dice así: yo soy, dice el Señor, yo soy el que borro tus rebeliones. Creámosle al Señor. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Él es el único que ya no se acuerda de tus pecados pasados, como cuando tú le cuentas algo a otra persona y el día que ya no estás bien con esa persona te los restrega en la cara. Dios no es así. Aunque tú vayas y le digas, ay Señor, perdóname, tú hace 20 años le pediste perdón por un robo. Señor, pues perdóname, porque pues fíjate que a mi mamá le robaba yo el cambio cuando me mandaba las tortillas o al pan o a esto y no le regresaba el cambio, perdóname. Pero eso ya hace 20 años le pediste perdón y el Señor te dice, no me acuerdo de qué me hablas.
Así es Dios, de ese tamaño es nuestro Dios. Ahora vamos a mismo Isaías 55:7. Vamos a ver qué dice, que Dios nos convenza. Si no leemos Biblia, ¿cómo? Es importante que la leamos y que le creamos. 55:7 y dice así Isaías: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dijo Jehová. Y éjele que se los dije mal. Es el 7 y yo les leí el 8, pero también sus pensamientos de Dios no son los nuestros. 55:7 dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio para perdonar. Acuérdense, Dios es amplio para perdonar. Ahora vamos por favor a Miqueas 7:18. Miqueas 7:18 y 19. Dice así: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras maldades, nuestras iniquidades, y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Y por último, Hechos 3, es el quinto libro del Nuevo Testamento. Hechos 3, 19 y 20. Que dice así: así que arrepiéntanse y conviértanse, para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Queremos que Dios Padre nos envíe al Señor Jesucristo para que esté con nosotros siempre. Dice el Señor, pues arrepiéntanse. Arrepiéntanse de sus pecados, para que de la presencia de Dios Padre nos envíe a Jesucristo. Si tú no tienes a Jesucristo contigo, es porque no has querido. Él aquí está presente y hoy se está revelando a cada uno de nosotros. La mujer samaritana no ocultó su nueva fe, como lo acabamos de ver, sino que la compartió con todos. Cristo dijo que el que tenga vergüenza de él y que lo niegue delante de los hombres, él también le negará delante de su Padre. Esto está en Mateo 10:32. En Proverbios 11:30 dice: el fruto del justo es árbol de vida, y el que gana almas es sabio. Así que si quieres ser una mujer sabia, un varón sabio, gana almas para Cristo. Después de ser salvo, lo más importante que uno puede hacer es compartir su fe y vivir de tal manera que otros también deseen a Cristo. Para finalizar, continúo con lo siguiente. En esta clase hemos visto cómo esta mujer que vivía en Samaria no sabía que estaba enferma de amor y aceptación,
como tal vez no lo sabes tú. Y Jesús fue directamente a la raíz del problema de ella. Cuando le dijo, no tienes esposo, el Señor le habló de su pecado, ya que la conocía muy bien. Como te conoce a ti y a mí también, lo voy a estar repitiendo. Ella había ido al pozo por agua y nunca imaginó que regresaría sin ese cántaro de agua, pero lo haría con un nuevo significado para su vida. Ella encontró exactamente lo que tanto necesitaba. Ella encontró al gran yo soy. Así como Dios provocó una cita con ella, asimismo quiere hoy acercarse a ti que estás escuchando esta plática. Jesús desea hoy, en este momento, encontrarse contigo en el pozo de tu desesperación y de tu aflicción. Tal vez hoy Jesús se presente a ti como un humilde alfarero para moldearte pacientemente y sacar de tu vida toda imperfección. Así como ella dejó ese cántaro viejo donde llevaba agua, tal vez hoy el Señor así se está revelando a tu vida como el alfarero y quiere sacar de ti toda imperfección y moldearte magníficamente. O tal vez el Señor hoy se esté presentando a ti como un hábil pescador para atraparte en su bella red y sacarte de las aguas engañosas, de la trivialidad y del deseo de la autojustificación que te ha ahogado, o que tal vez hoy se está presentando a ti Jesús en este momento como el buen pastor que reconoce a sus ovejas y no quiere perderte. Y viene a sacarte del desierto de la superficialidad y del intelectualismo, y te quiera llevar a campos de hierba fresca, donde hay un manantial de agua que sí sacia tu sed. O tal vez, amiga, hoy el Señor se presente a ti como un amigo que busca comenzar hoy contigo una relación de amistad pura y genuina, sin emitir ningún tipo de juicio para ti, ninguna desaprobación o ningún reproche. ¿Estás en busca de agua viva? Hoy es el día que recibas esa agua viva que es Jesús. Hoy Él está aquí y está también ahí al lado de ti. Y Él quiere darte de esa agua de vida eterna. Si tú tienes sed, dile como le dijo la samaritana, dame de esa agua. Tengo sed. Reconozco mi condición. Dame de beber de esa agua para no volver a tener sed jamás. Chicas, pues damos por terminada nuestra plática el día de hoy. Estuvo bien bonita, ¿verdad? Nos vemos la próxima semana. No bajemos la guardia, sigamos orando, sigamos buscando la dirección de nuestro amado Dios. Y tenemos una cita en este pozo nuevamente.
en nuestro Samaria. Vamos a ver a nuestro Señor la próxima semana. Ya les dije, nos toca Dorcas, la mujer que sirvió a Dios con su aguja. Muy bonito tema también. Los amo en el amor de Cristo y los quedan despedidos. Bye.